Otro de los sectores que suele presentar dificultades a la hora de implementar el IVA es el sector agropecuario, ya que tiene un gran número de unidades económicas dispersas en el territorio. Sí, hay muchos productores agropecuarios a nivel nacional y muchos están en parajes alejados de las principales ciudades de las que hay en las provincias. Hay un muy bajo nivel de adopción de organización administrativa contable. Generalmente es el propio productor agropecuario que lleva los números con suerte en un cuaderno, donde no hay informatización es más bien una actividad que ha sido eh, transmitida de generación en generación. Entonces, en muchos casos no hay un conocimiento técnico de cómo realizar la contabilidad, o gran cantidad de la producción tiene destino de exportación, por lo tanto no hay fases comerciales intermedias que permitan ir generando información, por lo tanto finalmente los ajustes se hacen en frontera. Todo esto dificulta las tareas de control y cumplimiento y obviamente se generan pérdidas en la cadena de control. ¿Cuál es el problema? Si yo excluyo al sector dentro de como un sector gravado por el IVA, los productores no pueden recuperar el crédito fiscal por la compra de insumos, lo que les genera un gran costo financiero o que tengan que trasladar al siguiente eslabón el costo. Sin embargo, el eslabón en esta cadena final es el exportador que vende en un mercado internacional donde somos precios aceptantes. Por lo tanto, si se dan estas ineficiencias en toda la cadena, eh, finalmente quedamos fuera de competencia en los mercados internacionales. Algo similar sucede en el sector comercio, donde hay una gran cantidad de unidades económicas, sobre todo el comercio minorista, donde precisamente en ese segmento hay mucha informalidad, por lo tanto difícilmente se lleve la contabilidad en 100% en blanco. Y además lo que ya hemos conversado respecto a la dificultad de definir qué es el segmento mayorista o minorista, lo cual también agrega complejidades a la hora del control y el cumplimiento. Si eximo al segmento minorista, me afecta la generalidad del tributo, por lo tanto termina provocando un impacto sobre la distorsión de precios relativos. Esto que decíamos, al no poder recuperar el impuesto, directamente lo traslada como un costo al siguiente eslabón. Y no en todas las ramas productivas de bienes o servicios el valor agregado en la última etapa es de la misma magnitud, por lo tanto también me genera un problema de eficiencia asignativa. Por ejemplo, en el sector alimentos, donde hay un gran agregado de valor en las primeras fases, eh, tiene cierta incidencia, ¿sí? Pueden verlo ustedes en el cuadro, donde, por ejemplo, el sector electrodoméstico, que tiene mayor valor agregado en las fases comerciales y también logística por la entrega y todo lo relacionado a la publicidad, marketing, imagen del producto. Fíjense, terminan con un precio de venta similar, sin embargo la incidencia del IVA en alimentos es mayor que la incidencia en los electrodomésticos. Por lo tanto, si yo eliminara el IVA, va a tener un impacto diferente en los precios de cada uno de los sectores y me va a afectar la estructura de precios relativos de la economía. Algunas de las ventajas que tiene el IVA sobre lo que es el impuesto a las ganancias, es decir, un impuesto ligado a los ingresos, en términos de comercio exterior, ¿no? Es que es más conveniente para el balance comercial de un país porque el impuesto a las ganancias no se devuelven en frontera y terminan siendo exportados dentro del valor del bien, es decir, me inflan el costo. En cambio, si solamente yo tuviera impuestos de IVA y todos los eslabones de la cadena funcionan bien y hay la posibilidad de fiscalizar, finalmente el exportador puede solicitar la devolución al Estado y de esta manera mejora la competitividad de las exportaciones y también encarece importaciones en el sentido de que los bienes producidos en otros países que tengan impuesto a las ganancias
cuando entren a la economía del país van a ser menos competitivos porque también se le va a agregar el impuesto al valor agregado y por lo tanto de esa manera van a estar más caros que los bienes locales en el caso de que no tuvieran que pagar impuestos a las ganancias. Generalmente en los países más desarrollados la estructura impositiva funciona de esa manera. Además, hemos visto que los impuestos al ingreso afectan las decisiones de ahorro e inversión y también las de trabajo y ocio. En cambio, cuando la base es el consumo, es neutral porque el ingreso que no se gasta o lo que se ahorra no forma parte de la base imponible. Eh, por lo tanto, el IVA termina siendo un impuesto más favorable para promover el crecimiento económico, ya que no significa un estímulo negativo para el ahorro y la inversión. Bueno, y un último punto eh, para complementar la cuestión de los ajustes en frontera o todo lo relacionado a los impuestos internos es el porqué de los reintegros a la exportación. Eh, lo que busca precisamente es compensar al exportador por la carga tributaria de etapas anteriores de impuestos al consumo que no pudieron ser compensados en frontera porque son de difícil de determinación, no como en el IVA, sino por ejemplo como ingresos brutos. Como la base del impuesto no es sencillo de separar cuánto pagó cada etapa y no se puede solicitar el reintegro, a través de los reintegros a la exportación se buscaría determinar una incidencia aproximada de cuánto se pagó por impuestos internos y hacer una devolución. Y bueno, también además de ingresos brutos, esos tasas municipales, con ese tipo de, de cargas tributarias es la que se da este problema. Cuando el gravamen es multifacético y acumulativo o a nivel mayorista o fabricante, el cálculo de la carga tributaria real se hace muy difícil de realizar. Y otro problema que suele venir es que la incidencia tributaria va a ser distinta según la estructura del mercado y de acuerdo a los márgenes de comercialización. Por lo tanto, el efecto piramidación, acumulación va a ser distinto entre las diferentes actividades. Por lo tanto, puede que si yo fijo un reintegro del 3% para un sector sea suficiente, para otro sector sea insuficiente e incluso para algún sector puede que le estés devolviendo más de lo que tributó, entonces genera decisiones ineficientes en términos de asignación de recursos y también genera obviamente discriminación entre los sectores productivos. Además, en algún punto puede ser una subvención o un castigo a las exportaciones o también por el lado de las importaciones.